Maquiavelo comprendía algo que la mayoría de las personas nunca llega a entender: el poder no lo tiene quien más habla, sino quien mejor administra el silencio. En un mundo donde la información es una moneda de cambio y las palabras pueden convertirse en armas, aprender a callar es una estrategia tan importante como saber cuándo hablar. No se trata de mutismo ni de timidez, sino de control. Saber cuándo no revelar lo que se piensa, cuándo dejar que el otro se exponga primero, cuándo permitir que el silencio haga su trabajo. Es una de las herramientas más poderosas en la lucha por la influencia y el dominio. La gente habla demasiado porque teme el vacío. El silencio incomoda, crea tensión, obliga a los demás a llenar el espacio con palabras que muchas veces revelan más de lo que deberían. En la mayoría de las interacciones diarias, no nos damos cuenta de la cantidad de información que entregamos sin querer. Opinamos sin que nos lo pidan, revelamos emociones con gestos, contamos detalles personales a desconocidos. Pero, ¿qué pasaría si adoptáramos una postura diferente? Si, en lugar de hablar por inercia, eligiéramos cuándo, cómo y con qué propósito hablar. Maquiavelo aconsejaba observar antes de hablar, leer las intenciones de los demás, analizar cada palabra antes de soltarla. Los hombres deben ser acariciados o destruidos, porque pueden vengarse de las injurias leves, pero no de las graves, escribió en El Príncipe. Aplicado al silencio, esto significa que no siempre es prudente hablar con medias tintas. A veces es mejor no decir nada que decir algo a medias que luego pueda volverse en tu contra. Esto no solo se aplica en el ámbito político o militar, sino en la vida cotidiana, en el trabajo, en las relaciones personales, en la negociación de cualquier tipo de acuerdo. El error más común de quienes buscan poder es creer que la autoridad se demuestra con palabras. En realidad, se demuestra con control, y no hay mayor control que aquel que se ejerce sobre uno mismo. ¿Cuántas veces has visto a alguien perder credibilidad por hablar demasiado? Líderes que prometen más de lo que pueden cumplir, empresarios que revelan sus estrategias antes de tiempo, personas que muestran inseguridad en su discurso. Quien habla sin medida, quien da su opinión sobre todo, quien no sabe callarse cuando es necesario, se expone a ser usado por quienes sí entienden el valor del silencio. El que controla la información, controla la situación, y el que habla sin estrategia pierde la ventaja antes de darse cuenta. Maquiavelo sabía que el silencio es una herramienta estratégica en política, en los negocios y en la vida. Quien habla menos suele ser quien realmente tiene el control. Las palabras son costosas cuando se usan sin medida, porque exponen debilidades, intenciones y pensamientos que podrían haberse guardado como armas para el momento adecuado. El poder real no lo tiene quien más se hace escuchar, sino quien sabe cuándo no decir nada. En un mundo donde todos compiten por atención, los que saben administrar el silencio son los que realmente tienen la ventaja. En El Príncipe, Maquiavelo deja claro que la información es la base del dominio. Un príncipe nunca debe apartar la vista de la guerra, dice, pero la guerra no es solo de espadas, sino de conocimiento. En un mundo donde todos buscan ventaja, quien más sabe es quien tiene más poder. Pero el conocimiento pierde su valor cuando se regala en palabras innecesarias. Es por eso que los verdaderos estrategas ocultan más de lo que muestran, dejan que otros revelen sus cartas antes de mostrar las propias. Un silencio bien colocado puede lograr más que un discurso persuasivo. Pero aquí viene lo interesante, no se trata solo de no hablar, sino de saber cuándo el silencio puede ser una táctica. El problema de muchos es la necesidad de validación. Hablan para demostrar que saben, para hacer notar su presencia, para sentirse parte de la conversación. Pero quien realmente entiende el juego del poder no busca ser visto, sino ser temido o respetado. La incertidumbre es un arma. Quien no puede predecir tus pensamientos, no puede adelantarse a tus movimientos. Y cuando los demás no saben qué estás pensando, ya estás un paso adelante. En esto, Maquiavelo fue claro, la prudencia es más valiosa que la honestidad. No se trata de mentir, sino de entender que no todo lo que se piensa debe ser dicho. El silencio no es solo una estrategia de defensa, también es una herramienta de manipulación. Maquiavelo entendía que en política y en cualquier juego de poder, el vacío de información genera ansiedad en los demás. La incertidumbre es un veneno lento que debilita a los adversarios y fortalece a quien la controla. Un silencio bien calculado puede hacer que los demás duden, que se expongan más de lo necesario, que hablen de más intentando llenar el espacio que uno ha dejado vacío.
En discurso sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo advierte que el verdadero líder no es aquel que siempre habla, sino aquel que observa y espera. La impaciencia es un defecto fatal en quienes buscan poder, porque los lleva a actuar antes de tiempo, a precipitarse con palabras y promesas que luego no pueden sostener. Los más astutos dejan que los demás se desgasten con discursos, que se delaten con sus palabras. No interrumpen, no se apresuran a corregir. Simplemente escuchan y permiten que los demás se hundan en sus propias declaraciones. El silencio convierte a quien lo domina en un misterio, y el misterio es poder. En el mundo moderno, la mayoría de las personas ha olvidado este principio. Hoy en día, las redes sociales han creado una cultura de sobreexposición donde todo el mundo habla, opina, se exhibe sin medida. Pero quienes entienden el poder del silencio, aquellos que saben qué guardar para sí mismos, son los que terminan teniendo la ventaja. El verdadero poder del silencio radica en su capacidad de hacer hablar a los demás. Un silencio bien colocado puede forzar una confesión, una revelación o incluso una capitulación. Es una táctica psicológica sutil pero efectiva. Cuando una persona enfrenta el silencio de su interlocutor, se siente obligada a llenar el vacío con palabras, incluso con información que no tenía intención de compartir. En una negociación, el que habla primero suele ser el que pierde. En una discusión, el que no reacciona con palabras, sino con una pausa calculada, puede desestabilizar emocionalmente a su oponente. Los impulsivos se exponen demasiado rápido, los inseguros buscan validación constante, los arrogantes sienten la necesidad de probarse a sí mismos en cada conversación. Pero quien domine el arte de callar no necesita apresurarse. Deja que los demás muestren sus cartas, que se contradigan, que revelen lo que deberían haber guardado. Mientras tanto, observa, analiza y espera el momento exacto para decir lo mínimo necesario con el máximo impacto. El silencio también es un arma poderosa en las relaciones personales. En una discusión, una persona que sabe callar en el momento adecuado puede evitar alimentar el conflicto y, en cambio, llevar la conversación a donde le conviene. En las interacciones sociales, aquel que no se apresura a opinar, sino que escucha con atención, se gana la percepción de ser más sabio, más enigmático, más poderoso. No se trata de ser indiferente o distante, sino de comprender que en el mundo de la comunicación, menos es más. Quien controla sus palabras, controla la percepción que los demás tienen de él. La pregunta final es simple: ¿eres dueño de tus palabras o tus palabras son dueñas de ti? La mayoría de las personas no es consciente del peso que tiene cada palabra que pronuncian. Hablar sin pensar es un acto reflejo que muchos consideran inofensivo, pero en realidad es una trampa en la que ellos mismos caen una y otra vez. El mundo moderno nos ha condicionado a estar siempre opinando, siempre compartiendo, siempre exponiéndonos, como si el silencio fuera sinónimo de irrelevancia. Pero la verdad es que quienes saben cuándo hablar y cuándo callar son los que realmente tienen el control. Maquiavelo no nos enseñó a ser mudos, sino a entender el poder de administrar el silencio como una herramienta de dominio. No se trata de abstenerse de hablar indefinidamente, sino de elegir estratégicamente qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. El silencio puede ser una estrategia de defensa, una herramienta de manipulación, un escudo contra la imprudencia, un símbolo de autoridad y, sobre todo, una ventaja competitiva en cualquier escenario de la vida. Piensa en los líderes más influyentes de la historia. Los más memorables no fueron aquellos que hablaron sin medida, sino aquellos cuyas palabras eran pocas pero certeras. Un discurso breve puede tener más impacto que horas de charla vacía. Una respuesta calculada puede ser más poderosa que un torrente de explicaciones. La imagen que proyectas depende no solo de lo que dices, sino de lo que decides no decir. Y ahora, después de todo esto, ¿crees que sabes cuándo callar o sigues atrapado en la necesidad de hablar sin pensar? La próxima vez que sientas la urgencia de hablar solo por hablar, recuerda esto: cada palabra que sueltas es información que entregas, poder que cedes, ventaja que pierdes. Y en el juego del poder, aquellos que administran su silencio con inteligencia son los que siempre terminan en la cima.